Bienvenidos, estimados escuchas. Hoy, entre los caminos polvorientos del interior del Bajío, vamos a conocer a Elena, una joven de alma fuerte, y el destino que le espera en la hacienda Santa Clara. ¿Qué pasa cuando el azar cruza el camino de dos vidas marcadas por el dolor y el silencio? Comenten desde dónde nos están escuchando, del camión, preparando la cena o desde el sofá. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse las próximas emociones. Respiros profundos. Nuestra historia apenas comienza. En los confines del interior del altiplano central, donde los caminos de tierra surcaban el horizonte como venas abiertas en la piel de la tierra y el silencio se mezclaba solo con el canto ocasional de los pájaros, Elena caminaba sola. Sus pasos, antes firmes y determinados, se volvían cada vez más cortos y vacilantes a medida que el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas azuladas que rodeaban el valle de la Sierra Mixteca. El cielo, antes de un azul intenso, ahora se teñía de tonos anaranjados y violetas, anunciando la llegada de la noche. Elena sintió que sus piernas flaqueaban. Su cuerpo, castigado por días de penuria, finalmente cedió. Cayó de rodillas a la orilla de aquel camino polvoriento, su sencillo vestido de algodón, ya manchado por la tierra y el sudor, ahora recibía también las lágrimas que se empeñaban en escurrir por su rostro joven, pero marcado por una vida difícil. La joven de apenas 21 años permaneció allí, inmóvil, casi fundiéndose con la tierra seca del semidesierto, mientras la oscuridad se aproximaba como un manto pesado sobre sus hombros. Desde la partida de su padre, víctima de una enfermedad repentina que nadie supo explicar, Elena vivía bajo el techo de doña Josefa Alemán, su madrastra, junto con los dos hijos de ella, Ignacio y Teresa. Lo que debería ser un hogar, en realidad, se había transformado en una prisión de humillaciones diarias. En la pequeña casa de adobe en el pueblo de El Cedral, no había espacio para el afecto o la comprensión, las miradas siempre cargadas de desprecio, las palabras afiladas como cuchillos y peor aún, los días seguidos sin comida, justificados por doña Josefa con la frase que se volvió rutina. Una muchacha ya grande como tú ya debería haberse buscado marido, no es mi obligación mantener a la hija de otros. Elena soportaba todo en silencio, cargando consigo la promesa hecha a su padre en sus momentos finales. Sé fuerte y nunca pierdas tu bondad, hija. La joven había heredado de su padre no solo los ojos color miel, sino también la terquedad amable y la fe inquebrantable que la hacían creer que días mejores vendrían. En los últimos 3 días, Elena no había probado nada más que agua y algunos granos de maíz crudo que había logrado esconder cuando fue a alimentar a las gallinas. Su estómago le dolía, no de hambre, sino de un dolor más profundo, de abandono, de no pertenecer. Aquella tarde, después de escuchar a doña Josefa conversando con un hombre mucho mayor de la región, un viudo de posesiones conocido por su rudeza, Elena comprendió que la madrastra pretendía arreglar su boda como quien negocia una cabeza de ganado. Es fuerte para la faena, callada y obediente. No le dará problemas y aún es lo suficientemente joven para darle hijos. A cambio, usted nos ayuda con lo que sea posible. Elena había oído decir a la madrastra, sin saber que la hijastra estaba detrás de la puerta. Fue entonces que, movida por un último aliento de dignidad y por el instinto de supervivencia, Elena decidió partir. Esperó que todos durmieran. Tomó el único vestido extra que poseía, un retrato descolorido de su padre, un pequeño crucifijo de madera que había recibido en su bautismo y salió por la puerta trasera sin mirar atrás. Caminó durante toda la mañana y la tarde siguiente, sin rumbo fijo, solo siguiendo para alejarse de aquel lugar que nunca fue su hogar. El sol castigaba su piel ya naturalmente morena, heredada de su madre indígena, a quien apenas había conocido. Sus cabellos negros y largos, ahora empolvados, estaban recogidos en una trenza mal hecha. Cuando sus piernas finalmente cedieron, percibió que había llegado a un camino más grande, que según había oído decir, llevaba a la hacienda Santa Clara,
una de las propiedades más grandes de la región. Elena jamás imaginaría que su destino cambiaría completamente en aquella curva de camino olvidada por Dios, pero recordada por el azar. Mientras ella permanecía caída, casi sin sentido, el sonido distante de cascos de caballo cortó el silencio que la envolvía. Antonio Méndez, propietario de la Hacienda Santa Clara, regresaba de un viaje a la ciudad vecina donde había ido a resolver cuestiones relacionadas con la venta de parte de la cosecha de café. A sus 55 años, Antonio llevaba en el rostro las marcas de una vida de trabajo duro y pérdidas significativas. La barba bien arreglada, ya salpicada de canas, enmarcaba facciones fuertes pero amables. Los ojos, de un verde profundo, revelaban una sabiduría adquirida a duras penas. Viudo desde hacía 8 años, desde que había perdido a su esposa y a su hijo pequeño a causa de la fiebre que había asolado la región, se había refugiado en el trabajo y en el silencio. La hacienda, antes llena de vida y risas, ahora solo resonaba con el sonido de los trabajadores durante el día y un vacío opresor durante las noches. Sus días seguían una rutina rígida: despertar antes del sol, supervisar el trabajo en el cafetal, cuidar de la contabilidad y dormir con la única compañía de sus recuerdos. Hasta que, aquella tarde, algo rompió su rutina. Al doblar la curva que llevaba a la entrada principal de su propiedad, Antonio avistó a la distancia una figura caída a la orilla del camino. Inicialmente pensó que se trataba de algún animal herido, pero al acercarse, percibió que era una joven. Descendió de su caballo sin dudar, con la agilidad de quien pasó la vida montando a caballo. Se acercó con cautela a la muchacha y se arrodilló a su lado. Elena, semiconsciente, sintió una presencia y trató de abrir los ojos. Todo lo que logró ver fue un rostro parcialmente sombreado por el sombrero de cuero y manos grandes y callosas que se extendían en su dirección. «Muchacha, ¿puede oírme?». La voz grave y tranquila de Antonio llegó a los oídos de Elena como si viniera de muy lejos. Ella intentó responder, pero sus labios resecos apenas pudieron moverse. Antonio percibió inmediatamente el estado de debilidad de la joven. Sin pensarlo 2 veces, sacó de su bolsa de viaje una cantimplora con agua fresca y la acercó suavemente a sus labios. «Beba despacio, no se apresure», orientó, sosteniendo la cabeza de Elena con cuidado. Ella bebió algunos sorbos, sintiendo el agua descender por su garganta seca como un bálsamo. La gratitud en sus ojos fue instantánea y silenciosa. «No tenga miedo. Soy Antonio Méndez, de la Hacienda Santa Clara. La llevaré a un lugar seguro donde podrá descansar y alimentarse. ¿Puede decirme su nombre?». Elena reunió sus últimas fuerzas para responder: Elena. Y entonces, exhausta, cerró los ojos nuevamente. Antonio percibió que no había tiempo que perder. Con delicadeza, como quien recoge una flor frágil, tomó a Elena en sus brazos y la colocó sobre su caballo. Montó detrás de ella, sujetándola firmemente contra su pecho para que no cayera durante el trayecto. Podía sentir la extrema delgadez de la joven, y eso apretó algo dentro de él, un sentimiento de protección que hacía mucho no experimentaba. El camino hasta la sede de la hacienda fue recorrido en silencio, solo con el sonido ritmado de los cascos del caballo contra la tierra apisonada y el ocasional canto de un pájaro tardío. Elena, entre destellos de conciencia, se sentía extrañamente segura en aquellos brazos desconocidos. Había algo en la presencia de aquel hombre que transmitía fuerza y, al mismo tiempo, gentileza. A medida que se aproximaban a la hacienda, el cielo ya estaba completamente oscuro, salpicado por estrellas brillantes que parecían vigilar aquel encuentro inesperado. Las primeras luces de la casa grande comenzaban a encenderse, creando un faro de esperanza en la oscuridad de la noche del altiplano. La llegada de Antonio, con una desconocida en sus brazos, causó revuelo entre los pocos empleados que aún permanecían en la casa principal. Doña Zulema, la ama de llaves que servía a la familia Méndez desde hacía más de 30 años, fue la primera en correr hasta el patrón, el rostro redondo y bondadoso contraído por la preocupación. «Santo Dios, don Antonio, ¿qué pasó? ¿Quién es esta muchacha?».
Antonio, descendiendo del caballo con Elena aún en sus brazos, respondió con la serenidad que lo caracterizaba. La encontré desmayada a la orilla del camino. Prepare la habitación de huéspedes y llame a doña Concepción. Esta muchacha necesita cuidados urgentes. Doña Concepción era la curandera de la región, respetada por todos por sus conocimientos sobre hierbas medicinales y tratamientos naturales. Vivía en una pequeña casa en los límites de la propiedad, donde cultivaba su jardín de plantas medicinales y recibía a aquellos que buscaban alivio para males diversos. Mientras doña Zulema corría para cumplir las órdenes, Antonio cargó a Elena para dentro de la casa. Sus pasos firmes resonaban por el pasillo de madera pulida que llevaba a los aposentos. La hacienda Santa Clara era un testimonio de la historia de la familia Méndez en la región. Construida por el padre de Antonio hacía casi 70 años, mantenía la arquitectura colonial típica, amplia, con techos altos, grandes ventanas y una galería que circundaba toda la estructura. El interior estaba decorado con muebles antiguos, cuidadosamente conservados, que contaban historias de generaciones pasadas. Las paredes, pintadas en tonos suaves de azul y crema, albergaban retratos de familia y algunos paisajes de la región pintados por artistas locales. Al llegar a la habitación de huéspedes, Antonio depositó a Elena con cuidado sobre la cama de madera maciza, cubierta por una colcha bordada a mano. El aposento, aunque sencillo, transmitía calidez con sus cortinas claras, un pequeño jarrón con flores del campo sobre la cómoda y el suave aroma a lavanda que doña Zulema insistía en mantener en todos los ambientes de la casa. Minutos después, la ama de llaves regresó con una palangana de agua fresca, toallas limpias y un cambio de ropa. «Doña Concepción ya está en camino, patrón. Déjeme a mí ahora, yo la cuidaré. Usted debe estar cansado del viaje». Antonio dudó por un momento, sus ojos fijos en el rostro pálido de Elena. Había algo en aquella joven desconocida que despertaba en él un sentimiento de protección casi paternal. «Está bien, Zulema, pero avíseme inmediatamente si hay cualquier cambio. Estaré en la oficina». La ama de llaves asintió, ya comenzando a preparar compresas húmedas para bajar la fiebre que percibía que tomaba el frágil cuerpo de Elena. «No se preocupe, don Antonio. Esta muchacha se va a poner bien. Estoy segura. Dios no la trajo hasta aquí por nada». Antonio salió de la habitación, pero no pudo ir directamente a la oficina como había planeado. En su lugar, se detuvo en el pasillo y miró a través de la ventana a la noche estrellada. El cielo del semidesierto, con su inmensidad salpicada de luz, parecía reflejar las preguntas que se formaban en su mente. ¿Quién sería aquella joven? ¿Qué la habría llevado a aquel estado? ¿Por qué sentía que su llegada no era mera coincidencia, sino algo predestinado? Mientras tanto, en la habitación, Elena flotaba entre la conciencia y el sueño profundo. En sus momentos de lucidez, percibía manos amables limpiando su rostro, cambiándole la ropa, ofreciéndole sorbos de agua. Sentía el confort de un colchón suave bajo su cuerpo exhausto, tan diferente del catre duro cubierto de paja donde dormía en la casa de la madrastra. Y, aún en su estado debilitado, una certeza comenzaba a formarse en su corazón. Algo en su vida había cambiado para siempre en aquel atardecer a la orilla del camino. La luz suave de la mañana invadía la habitación a través de las cortinas de encaje cuando Elena finalmente despertó completamente. Por un momento, se quedó desorientada sin reconocer dónde estaba. El techo alto, pintado en un tono claro de azul, las paredes de un amarillo pálido y los muebles de madera oscura, nada tenían que ver con el aposento pequeño y sofocante que compartía con Teresa en la casa de la madrastra. Intentó sentarse, pero sintió un mareo que la hizo recostarse contra las almohadas suaves. Fue entonces cuando la puerta se abrió y una señora de rostro redondo y cabellos grises, recogidos en un chongo, entró cargando una bandeja. «¡Ah!», la muchacha despertó. «Gracias a Dios», exclamó la mujer, acercándose a la cama con una sonrisa cálida. «Soy Zulema, ama de llaves aquí en la hacienda Santa Clara. El patrón se pondrá feliz al saber que la señorita ya está mejor». Elena intentó hablar, pero su voz salió ronca y débil.
Zulema rápidamente colocó la bandeja sobre la mesita de noche y ayudó a la joven a tomar un sorbo de agua fresca. Despacio, mi hija. Su cuerpo aún se está recuperando. Usted estuvo desmayada por casi 2 días. Nos dio un susto tremendo. ¿2 días? Elena logró susurrar, impactada por la información. Zulema asintió, comenzando a arreglar las cobijas. Sí, señorita. Cuando don Antonio la trajo, estaba casi sin vida. Doña Concepción, nuestra curandera, dijo que fue por poco. Falta de comida, deshidratación, agotamiento, su cuerpo ya no aguantaba más. Los recuerdos comenzaron a volver. La decisión de huir, la larga caminata bajo el sol abrasador, la caída a la orilla del camino y entonces, un hombre. Su rostro sombreado por el sombrero, la voz grave, los brazos fuertes que la cargaron. Este hombre, Antonio. ¿Él me salvó?, preguntó, aún intentando organizar los pensamientos. Sí, sí. Don Antonio Méndez, el dueño de esta hacienda. Él la encontró cuando regresaba de la ciudad y la trajo para acá. No se separó de su lado durante toda la primera noche. Solo fue a descansar cuando doña Concepción garantizó que usted se pondría bien. Elena sintió una oleada de gratitud invadirla. Un extraño le había mostrado más bondad en un único gesto que su propia familia en los últimos años. Necesito agradecerle y luego partir. No puedo. Zulema la interrumpió con un gesto suave. No se preocupe con eso ahora, muchacha. Primero, necesita recuperar las fuerzas. Traje un caldo de gallina y un poco de atole. Le ayudará a fortalecerse. Después tendrá tiempo de sobra para conversar con el patrón. Mientras Elena se alimentaba lentamente, saboreando cada cucharada como si fuera un manjar de los dioses, Zulema charlaba sobre la hacienda, los empleados, el día a día. Su conversación despreocupada tenía el claro propósito de distraer a Elena, dándole tiempo para adaptarse a la nueva situación. La hacienda Santa Clara es una de las más antiguas de la región, ¿sabe? La familia Méndez ha estado aquí por 3 generaciones. Comenzó con el abuelo de don Antonio, el viejo Jerónimo Méndez, que vino de España aún joven y se estableció en estas tierras. Era solo monte en esa época, dicen. Después el padre del patrón, don Augusto, expandió la propiedad y comenzó a plantar café. Hoy tenemos casi 200 hectáreas de tierra, con café, un poco de ganado y plantaciones diversas. Elena escuchaba con atención, fascinada no solo por la historia del lugar, sino también por la manera cariñosa con que Zulema hablaba de la familia Méndez. ¿Y don Antonio? ¿Él vive solo?, preguntó, cuando la ama de llaves hizo una pausa para respirar. Un velo de tristeza pasó rápidamente por los ojos de Zulema. Sí, mi hija, solo desde que perdimos a doña Marta y al pequeño Santiago. Ya son 8 años. Fue una fiebre terrible que afectó a mucha gente en la región. El patrón nunca más fue el mismo después de eso. Se cerró, ¿sabe? Se sumergió en el trabajo. Casi no habla. No sonríe. A veces pienso que él también partió ese día. Solo dejó el cuerpo aquí. Elena sintió el pecho oprimirse con aquella historia. Conocía bien el dolor de la pérdida, el vacío que quedaba, la sensación de que una parte de sí había sido arrancada para nunca más volver. Tal vez fuera por eso que, aún sin conocer a Antonio Méndez bien, sentía una extraña conexión con él. Ambos sabían lo que era sobrevivir a lo insoportable. Después de terminar la comida, Elena pidió levantarse. Se sentía débil, pero determinada a no abusar de la hospitalidad. Zulema, renuente, la ayudó a ponerse un vestido sencillo de algodón que había pertenecido a una de las empleadas de la casa. Le queda grande, pero ya lo arreglaremos después. Ahora, si insiste en levantarse, vamos al menos a dar una pequeña vuelta hasta la galería. El aire fresco le hará bien. La casa era aún más impresionante de lo que Elena había imaginado. Los pasillos anchos, decorados con muebles antiguos y retratos de familia, contaban la historia de generaciones. Las ventanas amplias dejaban entrar luz y brisa, creando una atmósfera acogedora a pesar del tamaño del lugar. Al llegar a la galería que circundaba la casa principal, Elena se sintió momentáneamente sin aliento, no por la debilidad, sino por la belleza de la vista.
La hacienda Santa Clara se extendía ante ella como una pintura viva, campos verdes intercalados por plantaciones ordenadas de café, pequeños huertos cerca de la casa, corrales a lo lejos donde se podía ver el ganado pastando tranquilamente, y todo eso enmarcado por las montañas azuladas que parecían guardar aquel pedacito de paraíso. «Es hermoso», murmuró, sentándose en una silla mecedora que Zulema había dispuesto. «Sí, es un pedacito de cielo en la tierra», concordó la ama de llaves, con el orgullo de quien consideraba el lugar como su propio hogar. «El patrón cuida de todo con mucho cariño, incluso después de todo lo que pasó. Dice que la tierra no tiene la culpa de las tragedias de los hombres». Permanecieron en silencio por algunos minutos, apreciando el paisaje y la brisa fresca que traía el aroma a café y flores silvestres. Fue entonces cuando Elena avistó a un hombre caminando entre las plantaciones, seguido por dos trabajadores. Incluso a la distancia reconoció a Antonio Méndez. Había algo en su porte, en la manera en que se movía con propósito y dignidad, que lo hacía inconfundible. Como si sintiera la mirada de Elena sobre él, Antonio se volvió en dirección a la casa y, al ver a las dos mujeres en la galería, cambió su rumbo. «Mire, el patrón viene. Se va a poner tan contento al ver a la señorita de pie», comentó Zulema, arreglándose nerviosamente el cabello como si fuera ella la que iba a ser inspeccionada. Elena sintió un extraño frío en el estómago. ¿Qué le diría a este hombre que había salvado su vida? ¿Cómo podría agradecerle adecuadamente sin parecer una tonta o, peor, una vividora? A medida que Antonio se aproximaba, Elena podía observarlo mejor. Era alto y de hombros anchos, con la piel bronceada por el trabajo al aire libre. Los cabellos, ya canosos en las sienes, eran oscuros y ligeramente ondulados. La barba bien arreglada enmarcaba un rostro de rasgos marcados, donde se destacaban ojos verdes profundos y melancólicos. Vestía ropa sencilla, pero de buena calidad, pantalón de algodón, camisa con las mangas remangadas hasta los codos y botas de cuero. No había nada ostentoso en su figura, solo una dignidad natural que emanaba de cada gesto. «Buenos días, Zulema. Veo que nuestra huésped está mejor», dijo él al acercarse, la voz grave y tranquila, llenando el espacio entre ellos. «Buenos días, don Antonio. Sí, gracias a Dios y a los cuidados de doña Concepción, la muchacha despertó hoy mucho mejor. Ya pudo tomar un caldo y hasta quiso venir a apreciar la vista», respondió la ama de llaves animadamente. Antonio volvió entonces su atención a Elena, su mirada recorriéndola como si evaluara su estado de salud. Había preocupación en sus ojos, pero también una curiosidad contenida. «Es bueno verla recuperando las fuerzas, señorita Elena. Nos dio un gran susto». Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban bajo la mirada intensa de aquel hombre. «Le agradezco por haber salvado mi vida, don Méndez. No sé cómo retribuir tanta bondad, pero prometo que no lo molestaré por mucho tiempo. En cuanto esté completamente recuperada, seguiré mi camino». Un ligero fruncir de cejas fue la única reacción visible de Antonio. «No hay prisa, señorita. La hacienda es lo suficientemente grande y su presencia no molesta a nadie. Puede quedarse el tiempo que sea necesario para recuperarse completamente». Hubo una pausa, como si él dudara sobre qué decir a continuación. «Si no es indiscreción, ¿podría contarnos qué la llevó a aquella situación? Una joven como usted, solas en ese estado». Elena bajó los ojos, sintiendo el peso de los recuerdos. Por un instante, consideró inventar una historia, temiendo que la verdad pudiera hacerle pensar mal de ella. Pero algo en la presencia firme y honesta de Antonio Méndez inspiraba confianza. «Huí de la casa de mi madrastra», comenzó, su voz ganando firmeza a medida que las palabras salían. «Mi padre partió hace 3 años, y desde entonces viví bajo los cuidados de ella y sus 2 hijos. Pero nunca fui tratada como parte de la familia, solo como una carga, alguien a ser tolerado mientras fuera útil. En los últimos tiempos, las cosas empeoraron. Fui privada de alimento por días, tratada como menos que una empleada, y entonces…» Ella dudó, la vergüenza coloreando sus mejillas. «Oí a mi madrastra negociando mi matrimonio con un viudo de la región, un hombre conocido por su crueldad, a cambio de favores.
Decidí que prefería enfrentar lo desconocido a ese destino. Antonio escuchó en silencio, su rostro una máscara impenetrable. Cuando Elena terminó, él simplemente asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba. Entiendo. Desafortunadamente no es algo raro por estas tierras. La gente olvida que la familia es más que sangre. Es cuidado y respeto. Él miró al horizonte, pensativo, antes de continuar. ¿Usted tiene algún pariente a quien pueda recurrir? ¿Algún lugar donde se sienta segura? Elena negó con la cabeza. No, señor. Mi madre era indígena, de la tribu Maxacali. Conoció a mi padre cuando él trabajaba en la construcción de un camino cerca de la aldea. Ella partió cuando yo era muy pequeña, volviendo con su gente. Mi padre nunca me llevó a conocerlos, decía que era un mundo diferente al nuestro. De su lado, no hay nadie. Era hijo único, y sus padres ya habían partido cuando yo nací. La mención a los orígenes indígenas de Elena pareció despertar un interés genuino en Antonio. Maxacali, eso explica sus rasgos. Es un pueblo fuerte, con una rica cultura. Tal vez un día usted quiera conocer sus raíces. Elena sonrió tímidamente. Nunca nadie le había hablado de sus orígenes mestizos con tal naturalidad y respeto. Para doña Josefa, la sangre indígena de Elena era motivo de escarnio, algo a ser escondido, negado. Tal vez un día, respondió, sintiendo una punzada de esperanza que no se atrevía a nombrar. Antonio pareció tomar una decisión interna. Bueno, mientras usted se recupera completamente, tal vez pueda ayudar en la hacienda si así lo desea. Siempre tenemos trabajo que hacer, y creo que ocupar la mente y las manos es el mejor remedio para ciertos dolores. Elena sintió una oleada de alivio y gratitud. Él no estaba solo ofreciéndole un refugio temporal, sino también una forma digna de retribuir. No era caridad, era respeto. Le agradezco mucho, don Méndez. Haré lo que esté a mi alcance para ser útil durante mi estancia. Antonio, él corrigió, con un leve suavizar de las facciones que casi se asemejaba a una sonrisa. Puede llamarme Antonio. Aquella casi sonrisa transformó completamente el rostro del hacendado, iluminando sus ojos de una manera que hizo que el corazón de Elena diera un pequeño brinco. Era como ver el sol surgiendo brevemente entre nubes cargadas. Antonio. Ella repitió, sintiendo el nombre extraño pero agradable en su lengua. En aquel momento, algo silencioso e indefinible pasó entre ellos, una especie de reconocimiento mutuo, como si dos almas heridas pudieran identificarse una a la otra sin palabras. Fue Zulema quien rompió el encanto, anunciando que era hora de que Elena volviera a la habitación y descansara. La muchacha aún está débil, don Antonio. No podemos exagerar el primer día. Antonio asintió, volviendo a su postura reservada habitual. Claro, Zulema tiene razón. Descanse hoy, señorita Elena. Mañana, si se siente mejor, Zulema puede mostrarle la propiedad y conversaremos sobre cómo puede ayudar. Él hizo una pequeña reverencia con la cabeza, un gesto anticuado y elegante, antes de alejarse en dirección a los campos. Elena lo observó partir, notando la manera en que los trabajadores lo saludaban con respeto, pero sin el miedo que solía ver en los ojos de aquellos que servían a los hacendados de la región. Antonio Méndez parecía ser un tipo diferente de patrón. Al volver a la habitación, apoyada en el brazo de Zulema, Elena sintió una extraña paz instalarse en su pecho. Por primera vez en años, no sentía miedo del mañana. Había algo en la hacienda Santa Clara, algo más allá de su belleza física, que parecía envolverla como un abrazo largamente deseado. Tal vez fuera solo gratitud, tal vez fuera el alivio de estar lejos de las garras de doña Josefa, o tal vez fuera el inicio de algo que Elena ni se atrevía a nombrar. Se quedó dormida pensando en los ojos verdes de Antonio, en la manera en que parecieron iluminarse brevemente cuando habló sobre los Maxacali y en el calor reconfortante que aquel casi sonrisa había encendido dentro de ella. Del lado de afuera, sentado en su oficina con la ventana abierta a la brisa de la tarde, Antonio Méndez miraba sin ver los libros contables ante él. Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre la joven de ojos color miel e historia triste que el destino había puesto en su camino. Había algo en ella,
una fuerza tranquila, una dignidad incluso en la adversidad que le recordaba a Marta, no en la apariencia. Su difunta esposa había sido una mujer de rasgos delicados y piel clara, mientras que Elena tenía la belleza salvaje y marcada de sus orígenes mestizos, pero en el espíritu. Y eso, percibió Antonio con un sobresalto, era tanto reconfortante como perturbador. Perturbador porque, por primera vez en 8 años, sintió un destello de algo que pensaba que estaba para siempre dormido en su pecho. Algo que no era solo compasión o sentido del deber, sino un interés genuino por otro ser humano. Y eso lo asustaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Las semanas siguientes pasaron como una suave brisa de verano en la hacienda Santa Clara. Elena, ya recuperada físicamente, comenzó a integrarse a la rutina de la propiedad. Sus días, antes llenos de humillaciones y penurias, ahora tenían propósito y una tranquila alegría. Comenzó ayudando a Zulema en las tareas domésticas, limpiaba, organizaba, aprendía a preparar los platillos favoritos de la casa. Sus manos, antes callosas por el trabajo pesado en la casa de la madrastra, ahora se dedicaban a tareas que, aunque aún eran trabajo, se ejecutaban en un ambiente de respeto e incluso de cariño. Zulema, con su personalidad expansiva y maternal, se convirtió rápidamente en una amiga y mentora. La ama de llaves, que nunca había tenido hijos propios, encontró en Elena a la hija que siempre había deseado. En las tardes libres, se sentaban en la galería con sus costuras, y Zulema contaba historias de la familia Méndez, de la región y de su propia vida. Fue a través de esas conversaciones que Elena comenzó a conocer mejor la historia de Antonio. Supo cómo él había conocido a Marta durante una fiesta en el pueblo vecino, cómo se enamoraron contra la voluntad de los padres de ella, que la consideraban demasiado buena para un simple hacendado. Supo de la lucha de Antonio para probar su valor, expandiendo la hacienda, modernizando la producción, transformando Santa Clara en una de las propiedades más prósperas de la región. Supo también de la felicidad que tuvieron por casi 10 años, coronada por el nacimiento del pequeño Santiago, un niño de ojos verdes como el padre y sonrisa dulce como la madre. Y, finalmente, supo de la tragedia que se llevó a madre e hijo en menos de una semana, dejando a Antonio con una hacienda próspera y un corazón devastado. El patrón nunca más fue el mismo, confidenció Zulema en una de esas tardes, su voz bajando como si las paredes pudieran oír. Era un hombre alegre, ¿sabe? Le gustaba reunir a los empleados los fines de semana para tocar la guitarra, contar historias. La casa vivía llena de gente, de música. Después de que ellos partieron, es como si se hubiera apagado una luz dentro de él. Elena escuchaba con atención, su corazón oprimido por el dolor de aquel hombre que, a pesar de todo, aún era capaz de tender la mano a una extraña en necesidad. A medida que los días pasaban, Elena comenzó a observar a Antonio con otros ojos. Notaba la manera en que él trataba a sus trabajadores con firmeza, pero también con justicia. Cómo él siempre tenía tiempo para escuchar problemas, resolver disputas, ofrecer consejos. Nunca era grosero, incluso cuando estaba molesto. Su autoridad no venía del miedo que inspiraba, sino del respeto que naturalmente comandaba. En sus interacciones con Elena, Antonio mantenía una distancia respetuosa, pero comenzaba a demostrar pequeños signos de apertura. Una mañana, al encontrarla en el huerto recogiendo naranjas, se detuvo para una breve conversación sobre las diferentes variedades de la fruta cultivadas en la hacienda. Otro día, viéndola admirar los libros en la pequeña biblioteca de la casa, se ofreció a prestarle lo que quisiera leer, sorprendiéndose cuando ella admitió tímidamente que solo sabía lo básico de las letras, lo suficiente para leer la Biblia con dificultad. Mi padre comenzó a enseñarme, explicó ella, avergonzada. Pero después de que él partió, no tuve más oportunidad. Doña Josefa decía que la mujer no necesitaba de letras, solo de manos para trabajar y vientre para parir. Algo en la mirada de Antonio se encendió, un destello de indignación, tal vez. Eso es un absurdo. La educación es un derecho de todos, independientemente de género o posición social. Él se quedó pensativo por un momento.
como si considerara algo importante. Si lo desea, puedo enseñarle. Tengo alguna experiencia, ya que solía ayudar a Santiago con sus lecciones. La oferta tomó a Elena por sorpresa. Nunca imaginó que el dueño de la hacienda se dispondría a ser su profesor. No quiero molestarlo, señor. Quiero decir, Antonio, usted ya ha hecho tanto por mí. No sería molestia. Él respondió con aquella casi sonrisa que rara vez aparecía. Sería incluso agradable tener algo diferente para ocupar las noches. Fue así como nació una nueva rutina. 3 veces por semana, después de la cena, Elena y Antonio se reunían en la biblioteca para las lecciones. Él era un profesor paciente, explicando conceptos con claridad, nunca demostrando frustración cuando ella no entendía algo a la primera. Elena, por su parte, se reveló una alumna ávida, absorbiendo conocimientos como tierra seca absorbe la primera lluvia después de una larga sequía. En esos encuentros nocturnos, iluminados por la luz suave de los candiles, algo sutil comenzó a cambiar entre ellos. Al principio fueron solo conversaciones sobre las lecciones, luego pequeños comentarios sobre el día a día y eventualmente historias personales. Elena contó sobre su infancia sencilla, pero feliz, al lado de su padre. Habló de la madre que apenas había conocido, pero cuyas historias su padre siempre se empeñaba en mantener vivas. Compartió sueños que nunca se había atrevido a revelar a nadie. Aprender a leer y escribir bien, conocer historias de lugares lejanos, tal vez un día encontrar a su familia materna. Antonio, siempre más reservado, poco a poco comenzó a abrirse también. Habló de su propia infancia como hijo único de un hacendado exigente y una madre enferma. Contó sobre la presión para ser el hombre que su padre esperaba y, al mismo tiempo, el hijo sensible que su madre necesitaba. Habló de sus años de estudio en la capital del estado, donde aprendió no solo sobre agricultura y negocios, sino también sobre literatura, filosofía y música. Raramente hablaba de Marta y Santiago directamente, pero a veces mencionaba cuando éramos una familia, un recordatorio sutil de la pérdida que aún llevaba. Una noche, después de una lección particularmente productiva donde Elena logró leer un pequeño texto sin ayuda, Antonio la sorprendió con una pregunta. Elena, ya hace casi 2 meses que está con nosotros. ¿Ha pensado sobre lo que desea hacer de ahora en adelante? La pregunta la tomó desprevenida. De hecho, había estado tan absorta en la nueva vida en la hacienda que no había pensado seriamente en el futuro. La idea de dejar Santa Clara causaba una extraña dolor en su pecho. Confieso que no he pensado mucho en eso, respondió honestamente. Sé que no puedo abusar de su hospitalidad para siempre, pero no se trata de eso. Antonio la interrumpió suavemente. Su presencia aquí no es una molestia, al contrario. Él hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente las palabras siguientes. Lo que quiero decir es que, si desea quedarse, hay un lugar para usted aquí, permanentemente. El corazón de Elena dio un brinco. ¿Como una empleada?, preguntó, sin saber exactamente qué esperaba como respuesta. Antonio pareció incómodo por primera vez desde que lo había conocido. Como usted quiera, como empleada, si ese es su deseo, o como... Él dudó, pasándose la mano por el cabello en un gesto inusualmente nervioso, como parte de la familia. Siguió un silencio cargado de posibilidades no dichas. Elena sentía su corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera oír. Yo no sé qué decir. No necesita responder ahora. Antonio se apresuró a asegurar. Es una decisión importante. Piense con calma. Él se levantó, señalando el fin de la conversación y de la lección de aquella noche. Ya es tarde. Debemos retirarnos. En la puerta de la biblioteca, antes de despedirse, añadió: independientemente de su decisión, sepa que nunca más necesitará temer quedarse sin un techo o pasar hambre. Eso se lo prometo. Elena no pudo dormir aquella noche. La oferta de Antonio giraba en su mente como hojas al viento. Como parte de la familia, había dicho. Pero ¿qué exactamente significaba eso? ¿Sería como una hija adoptiva? ¿Una protegida?
¿O habría algo más, algo que ella apenas se atrevía a considerar? En los últimos tiempos, Elena había notado un cambio en sí misma. La gratitud inicial por su Salvador había evolucionado a una admiración profunda por el hombre que Antonio era, justo, inteligente, sensible a pesar de la apariencia fuerte y reservada. Y últimamente, había algo más, algo que hacía que su corazón se acelerara cuando él entraba en una habitación, que le calentaba las mejillas cuando sus miradas se encontraban por un momento más largo de lo necesario. ¿Sería posible que ella estuviera...? No, no podía ser. Él era mucho mayor, un hombre establecido, viudo, aún preso a los recuerdos de una familia perdida. ¿Y ella? Una muchacha sencilla, sin educación formal, sin dote, sin familia respetable. ¿Qué podría ofrecer a un hombre como Antonio Méndez, además de gratitud y admiración? A la mañana siguiente, Elena despertó determinada a no permitir que la conversación de la noche anterior afectara la rutina que habían establecido. Se levantó temprano como de costumbre, ayudó a Zulema con el desayuno y luego fue a cuidar el pequeño jardín de hierbas que había comenzado a cultivar cerca de la cocina. Inspirada por los conocimientos que doña Concepción le había transmitido durante sus visitas regulares a la hacienda. Fue allí, entre albahaca y romero, donde Antonio la encontró. Él parecía haber dormido tan mal como ella, con leves ojeras bajo los ojos verdes. «Buenos días, Elena. ¿Puedo hablar con usted por un momento?» «Claro», respondió ella, limpiándose las manos en el sencillo delantal que usaba. Antonio pareció reunir coraje antes de hablar. «Sobre nuestra conversación de ayer, temo no haberme expresado adecuadamente. Me gustaría aclarar lo que quise decir». Elena sintió que su estómago se encogía. Él iba a retractarse, a decir que habló sin pensar, que obviamente no quería decir. «Lo que quise decir», continuó él, interrumpiendo sus pensamientos, «es que me gustaría que considerara un lugar permanente aquí, no como empleada, no como protegida, sino como mi esposa». Las palabras alcanzaron a Elena como un rayo en día despejado. «¿Su esposa?», repitió, incierta si había oído correctamente. El rostro de Antonio, normalmente tan controlado, ahora mostraba una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «Sé que es inesperado, probablemente parezca precipitado, tal vez incluso inapropiado, dada nuestra diferencia de edad y circunstancias. No espero que sienta por mí lo que siento por usted, pero creo que podríamos construir algo bueno juntos, basado en respeto mutuo y, quién sabe, con el tiempo, en afecto verdadero». Él hizo una pausa, estudiando el rostro sorprendido de Elena. «Si la idea no le agrada, lo entenderé completamente. Nada cambiará en cuanto a su situación aquí. Puede quedarse el tiempo que desee en sus propios términos». Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos, no de tristeza, sino de una emoción avasalladora que no conseguía nombrar. «Antonio, ¿estás seguro? Soy solo una muchacha sencilla, sin apellido, sin dote. Lo que veo...» Él la interrumpió gentilmente. «Es una mujer de fuerza y dignidad extraordinarias, alguien que enfrentó adversidades que habrían quebrado a muchos, y aún así mantuvo su bondad y capacidad de confiar. Veo a alguien que trajo luz de vuelta a esta casa, que hizo que Zulema sonriera más de lo que en los últimos 8 años, que hizo que incluso el viejo Sebastián, el capataz más gruñón del Bajío, sonriera cuando usted lo ayudó con aquella compresa para sus dolores de espalda». Él dio un paso en dirección a ella, disminuyendo el espacio entre ellos. «Y, sobre todo, veo a alguien que, por primera vez desde que perdí a mi familia, me hizo sentir nuevamente, sentir esperanza, sentir que tal vez existe un mañana más allá del dolor y la soledad». Las palabras de Antonio tocaron algo profundo dentro de Elena. No era solo gratitud lo que sentía por él, percibió con claridad. Era algo más complejo, más intenso, algo que había crecido silenciosamente en los últimos meses como una semilla plantada en suelo fértil. «Yo necesito tiempo para pensar», logró decir finalmente. «Es justo», respondió él, retrocediendo un paso, devolviéndole el espacio personal. «Tómese el tiempo que necesite, no hay prisa». Los días siguientes
fueron de reflexión intensa para Elena. Continuó con sus tareas habituales, pero su mente estaba constantemente ocupada con la propuesta de Antonio. En un día particularmente agitado, cuando Zulema estaba sobrecargada con los preparativos para una pequeña celebración que marcarían el aniversario de la hacienda, Elena decidió ayudar en la cocina. Estaba amasando la masa para pan cuando la ama de llaves, roja por el calor de la estufa de leña, soltó un suspiro cansado. No sé qué haría sin su ayuda, muchacha. Desde que llegó, todo se volvió más ligero en esta casa. Elena sonrió, sintiéndose útil y valorada, sentimientos raros en su vida hasta entonces. Yo soy la que agradece, Zulema, por haberme acogido como familia. La palabra familia apenas había salido de su boca cuando Elena percibió su propia verdad. Ya se sentía parte de aquel lugar, de aquellas personas. La hacienda Santa Clara se había convertido en su hogar sin que se diera cuenta. Y Antonio se había convertido en mucho más que su benefactor o profesor. Zulema, comenzó hesitante, ¿puedo hacerle una pregunta personal? La ama de llaves, intrigada con el tono serio de la joven, asintió. ¿Qué opina de don Antonio? Como hombre, quiero decir. Zulema paró lo que estaba haciendo y miró directamente a Elena, una sonrisa lenta formándose en su rostro. Creo que es el mejor hombre que he conocido en esta vida, mi hija. Justo, honrado, trabajador, tiene sus momentos de melancolía y reserva, claro, pero después de lo que pasó, ¿quién no los tendría? En el fondo, tiene un corazón del tamaño del mundo. Ella hizo una pausa, estudiando el rostro de Elena con atención. ¿Por qué pregunta? Él habló con usted, ¿no fue así? Elena sintió que el rostro se le calentaba. ¿Cómo lo sabe? Zulema soltó una risa suave. Ah, muchacha, vivo en esta casa desde hace más de 30 años. Conozco al patrón mejor que él mismo a veces. Vi cómo él cambió desde que usted llegó. Cómo sus ojos la siguen cuando piensa que nadie está viendo. Cómo comenzó a preocuparse más por su apariencia, mandando planchar mejor las camisas, arreglándose la barba con más cuidado. Y principalmente, vi algo que no veía hacía 8 años, esperanza en su mirada. La ama de llaves se acercó, bajando la voz como si compartiera un secreto. Él le pidió matrimonio, ¿no fue así? Elena asintió, aún sorprendida con la perspicacia de Zulema. ¿Y qué respondió usted? Que necesitaba pensar, admitió Elena. Estoy confundida, Zulema. Siento algo por él, algo que nunca sentí antes, pero tengo miedo. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si él solo me está ofreciendo un lugar por lástima, por deber? ¿Y si un día él se arrepiente? Zulema tomó las manos de Elena entre las suyas, un gesto maternal que hizo que los ojos de la joven se llenaran de lágrimas. Mi querida, en todos estos años, nunca vi al patrón hacer nada por lástima o deber. Él es un hombre que sigue su corazón, incluso cuando intenta esconderlo detrás de aquella fachada seria. Si él le pidió matrimonio, es porque realmente la quiere como esposa, y en cuanto a ser suficiente, ella sonrió con ternura. El amor no se mide así, como harina en una receta. No es cuestión de ser suficiente o no, es cuestión de querer estar juntos, de elegirse el uno al otro todos los días, en los buenos y en los malos momentos. Aquella conversación fue lo que Elena necesitaba para aclarar sus pensamientos. Aquella misma noche, después de la cena, pidió hablar con Antonio a solas. Caminaron juntos hasta el huerto, donde la luz plateada de la luna llena se filtraba entre las hojas de los naranjos, creando un escenario casi mágico. He pensado mucho sobre su propuesta, comenzó ella, sintiendo el corazón acelerado, pero la mente clara. Y mi respuesta es sí, acepto ser su esposa. Antonio Méndez. El rostro de él, normalmente tan controlado, se iluminó con una alegría que transformó completamente sus facciones. Por primera vez, Elena vio una sonrisa plena, sin reservas, abrirse en su rostro. Era como si años de dolor y soledad se desvanecieran en ese instante. Elena, él dijo, tomando sus manos entre las suyas, prometo hacer todo a mi alcance para que nunca se arrepienta de esta decisión. No puedo prometer que no habrá momentos difíciles, pero puedo prometer que enfrentaremos juntos lo que venga. Él dudó por un momento,
pareciendo reunir coraje para algo importante. Hay una última cosa que necesito decir. No quiero que haya malentendidos o secretos entre nosotros. No espero que reemplace a Marta en mi corazón, así como no pretendo tomar el lugar que su padre ocupa en el suyo. Ambos cargamos nuestro pasado, nuestras memorias preciosas. Lo que le ofrezco es un nuevo comienzo, una nueva historia que escribiremos juntos, página por página. Las palabras de él tocaron a Elena profundamente. Era exactamente lo que necesitaba oír, no promesas grandiosas de amor eterno y perfecto, sino la verdad honesta de un hombre dispuesto a construir algo real, algo basado en respeto y comprensión mutuos. Es todo lo que deseo también, respondió con sinceridad. Antonio entonces se inclinó lentamente, dándole tiempo para retroceder si quería, y tocó sus labios con los de él en un beso suave y casto, sellando aquella promesa de futuro compartido bajo el testimonio silencioso de las estrellas del Bajío. 2 días después, durante el almuerzo, Antonio anunció el compromiso a los empleados de la hacienda. La noticia fue recibida con genuina alegría por todos, especialmente por Zulema, que no pudo contener las lágrimas de felicidad. «Siempre lo supe», exclamó, abrazando a Elena con fuerza. «Desde el primer día, cuando el patrón la trajo en sus brazos, tuve un presentimiento. Dios escribe derecho en renglones torcidos, mi hija. Ustedes fueron hechos el uno para el otro». Los preparativos para la boda comenzaron inmediatamente. Sería una ceremonia sencilla en la pequeña capilla de la hacienda, con la presencia de los empleados y algunos amigos cercanos de Antonio. Elena, que nunca había soñado con una gran boda, estaba perfectamente feliz con los arreglos. Faltaban solo 2 semanas para la boda, cuando la tormenta llegó a la hacienda Santa Clara. No una tormenta común de lluvia y viento, aunque el cielo estaba cargado aquella mañana, anunciando el temporal típico de la estación. La tormenta que llegó tenía nombre y apellido: Josefa Alemán, la madrastra de Elena, acompañada de sus 2 hijos, Ignacio y Teresa. Antonio había salido temprano para verificar un problema en la cerca del Potrero Norte, dejando a Elena ayudando a Zulema con los preparativos para el almuerzo. Fue Sebastián, el capataz, quien vino a avisar que había visitantes en la entrada de la hacienda. «Una señora y 2 jóvenes», informó él. «Dicen que vinieron a hablar con la señorita Elena. La mujer parece bastante determinada». El corazón de Elena se detuvo por un instante. Aunque nunca había mencionado el nombre del pueblito de donde había huido, sabía que no sería imposible para doña Josefa descubrir su paradero. El valle de la Sierra Mixteca no era tan grande, y las noticias volaban rápido, especialmente cuando involucraban al hacendado más respetado de la región. «Sebastián, por favor, dígale a Zulema que los reciba en la sala», pidió, intentando mantener la compostura. «Voy a cambiarme de ropa y bajo enseguida». En su habitación, Elena se tomó algunos momentos para calmarse. El miedo inicial dio lugar a una determinación serena. Ya no era la muchacha asustada que había huido en medio de la noche. Era una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, que conocía su propio valor. Con esa convicción, cambió el sencillo vestido que usaba por uno más presentable, se recogió el cabello en un chongo elegante y bajó para enfrentar su pasado. Al entrar en la sala de visitas, Elena encontró exactamente lo que esperaba. Doña Josefa, con su eterno vestido negro de viuda y el semblante agrio, ocupaba un sillón como si fuera la dueña del lugar. Ignacio, ahora con 25 años, alto y delgado como el padre que Elena apenas había conocido, estaba de pie cerca de la ventana, el rostro una máscara de desprecio mal disimulado. Teresa, 2 años menor que su hermano, se sentaba rígidamente en una silla, los ojos bajos, como siempre hacía en presencia de su madre. «Miren nada más». La voz áspera de doña Josefa cortó el silencio. «La fugitiva aparece finalmente. Está con buena apariencia, Elena. Parece que la vida de vividora le sentó bien». Zulema, que servía café a las visitas, lanzó una mirada de indignación a la mujer, pero Elena hizo un gesto sutil pidiendo que la ama de llaves se contuviera. «Buenos días, doña Josefa», respondió con una calma que no sabía que poseía. «Ignacio, Teresa»,
Es una sorpresa verlos aquí. ¿Sorpresa? Doña Josefa rió sin humor. Creo que no, muchacha ingrata. Usted huyó como una ladrona en medio de la noche, después de todo lo que hicimos por usted. Y ahora descubro que se está aprovechando de la bondad de un viudo rico. Imagino qué tipo de artimañas usó para convencerlo de acogerla. Elena sintió que el rostro le ardía, pero mantuvo la compostura. Usted está equivocada. No huí como ladrona, pues nada me llevé que no fuera mío por derecho. Y en cuanto a don Antonio Méndez, él me encontró al borde de la muerte y me ofreció ayuda por pura bondad. ¿Bondad?, interrumpió Ignacio con una sonrisa sarcástica. ¿Así le llaman ahora? ¿Una muchacha joven viviendo bajo el mismo techo que un hombre soltero? Las lenguas andan sueltas en la región, hermanita. La manera en que él pronunció la última palabra, cargada de escarnio, hizo que Elena se estremeciera internamente. Eso es una ofensa no solo a mí, sino a don Antonio, que es conocido y respetado en toda la región por su carácter, respondió ella firmemente. Además, no vivo sola con él. Están Zulema, Sebastián y otros empleados que residen en la propiedad. Doña Josefa hizo un gesto de desdén con la mano. No vinimos aquí para discutir su moral dudosa, Elena. Vinimos para llevarla de vuelta. La declaración tomó a Elena por sorpresa. ¿Llevarme de vuelta? ¿Después de todo lo que sufrí en su casa? ¿Después de casi haber muerto de hambre por sus malos tratos? ¡Qué barbaridad!, exclamó doña Josefa, su voz subiendo una octava. Siempre le dimos techo y comida, incluso sin tener obligación alguna después de que su padre nos dejó. En cuanto a volver, no es una cuestión de elección. Usted es menor de edad y está bajo mi tutela legal. Tengo 21 años, rebatió Elena. Soy mayor de edad ante la ley y libre para decidir mi propio destino. Eso es lo que usted dice. Ignacio intervino, un brillo malicioso en los ojos, pero sin acta de nacimiento para probarlo, su palabra vale muy poco. Y adivine qué, el acta que su padre dejó muestra que usted tiene solo 16 años. La sangre de Elena se heló. Era verdad que no poseía su acta de nacimiento, que había quedado con su padre y luego con la madrastra después de su partida. Pero ¿falsificar la edad? ¿Hasta dónde llegaría la maldad de esa mujer? Eso es mentira, dijo con firmeza, aunque un hilo de duda comenzaba a insinuarse en su mente. ¿Y si doña Josefa realmente tuviera un documento, aunque fuera falso? Es su palabra contra la nuestra, respondió doña Josefa con una sonrisa triunfante. Y tenemos un documento para comprobarlo. Además, ¿su prometido sabe que está a punto de casarse con una menor de edad? Eso es un crimen. ¿Sabía? Podría terminar en la cárcel. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, no por creer en la mentira de doña Josefa, sino por percibir cuán bajo estaba dispuesta a llegar ella para arruinar su felicidad. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó, la voz casi fallando. ¿Qué gana con esto? Por un momento, una sombra de algo que podría ser arrepentimiento pasó por el rostro de la mujer mayor, pero pronto fue reemplazada por la dureza habitual. Usted es mi responsabilidad, dejada por su padre. ¿Cómo cree que queda mi reputación cuando una muchacha bajo mi tutela huye de casa? A usted nunca le importé, rebatió Elena. ¿Por qué le importaría mi huida? Fue Teresa quien respondió, hablando por primera vez desde que llegaron. Su voz, normalmente tímida y controlada, tenía un tono de amargura que Elena nunca había escuchado antes, porque el viudo Tejeda retiró la oferta de matrimonio cuando supo que usted había huido. Dijo que no quería una esposa que pudiera hacer lo mismo con él. Era un buen acuerdo, ¿sabe? Él iba a pagar las deudas de Ignacio en el juego y aún darme una dote. La revelación dejó a Elena momentáneamente sin palabras. Entonces era eso. No era preocupación genuina, era solo el interés material herido. Doña Josefa lanzó una mirada fulminante a su hija, que inmediatamente bajó los ojos. Pero el daño ya estaba hecho. Y ahora, continuó la madrastra, recomponiéndose rápidamente, descubrimos que usted está a punto de casarse con Antonio Méndez, el hombre más rico de esta región. Qué coincidencia tan interesante, ¿no? Antes que Elena pudiera responder, la puerta de la sala se abrió y Antonio entró, el rostro serio y los ojos alertas.
Estaba claro que ya había sido informado sobre los visitantes. «Buenos días», dijo él con su voz grave y controlada. «Soy Antonio Méndez. Entiendo que son parientes de mi novia». El término «novia», dicho con tanta naturalidad y firmeza, causó una visible perturbación en doña Josefa, que se levantó rápidamente, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Don Méndez, qué placer conocerlo. Soy Josefa Alemán, madrastra de Elena, y estos son mis hijos, Ignacio y Teresa. Vinimos tan pronto como supimos dónde estaba Elena. Nos preocupamos tanto cuando ella desapareció. La falsedad era tan evidente que Elena tuvo que contener el impulso de reír amargamente. Antonio, sin embargo, mantuvo la expresión impasible. «Entiendo. ¿Y cuánto tiempo les tomó empezar a buscarla?» «2 meses. 3». El tono era educado, pero la pregunta era afilada como una cuchilla. Doña Josefa dudó, claramente tomada por sorpresa. «Bueno, la buscamos inmediatamente, claro, pero el semidesierto es grande y...» «Elena llegó a mi propiedad casi muerta de hambre y agotamiento», interrumpió Antonio, la voz ahora cargada de una ira contenida. Si realmente se preocuparan por ella, habrían notado su ausencia antes de que llegara a ese estado. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Doña Josefa parecía haber perdido momentáneamente la capacidad de hablar, pero Ignacio dio un paso adelante, asumiendo el control de la situación. «Don Méndez, entendemos su preocupación y agradecemos por haber cuidado de nuestra hermana. Pero el hecho es que Elena es menor de edad, conforme consta en su acta de nacimiento. Legalmente, ella aún está bajo la tutela de mi madre». Él sacó del bolsillo un documento doblado y lo extendió para Antonio. «Puede verificarlo usted mismo». Elena observó con el corazón a saltos mientras Antonio tomaba el papel y lo examinaba cuidadosamente. Su rostro no revelaba nada, pero ella notó un leve endurecimiento en su postura. Cuando finalmente habló, su voz era calma, casi amable. «Don Ignacio, confieso que estoy impresionado con su audacia. Este documento es claramente una falsificación y no muy buena, debo añadir». Doña Josefa palideció visiblemente, mientras Ignacio balbuceaba una negativa. «¿Cómo se atreve a insinuar?» «No es insinuación», cortó Antonio. «Es un hecho. Verá, por coincidencia, conozco muy bien al notario público que supuestamente firmó esta acta. José Ferreira es mi primo segundo y murió hace más de 10 años. Sería un milagro si hubiera firmado un documento con fecha de apenas 5 años atrás». El shock en el rostro de los 3 visitantes sería cómico si la situación no fuera tan seria. «Además», continuó Antonio, «me tomé la libertad de verificar la edad real de Elena cuando comenzamos a planear nuestro matrimonio. Como hombre de negocios, siempre hago mi debida diligencia. El acta de bautismo en la iglesia matriz de San Joaquín del Desierto muestra claramente que Elena nació en 1857, lo que le da 21 años cumplidos. El alivio que Elena sintió fue tan intenso que sus piernas casi cedieron. ¿Antonio había investigado su edad? ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero las preguntas tendrían que esperar, pues la escena delante de ella continuaba desarrollándose. Doña Josefa, viendo su plan desmoronarse, cambió rápidamente de estrategia. «Bueno, parece que hubo un error con los documentos. Pido disculpas por el malentendido, pero eso no cambia el hecho de que Elena es parte de nuestra familia y tiene obligaciones para con nosotros». «¿Qué obligaciones serían esas?», preguntó Antonio, arqueando una ceja. «Por lo que entendí, ella fue tratada más como servicial que como miembro de la familia». «Eso es una exageración». Doña Josefa intentó disimular. Todas las muchachas trabajan en casa. Y Elena siempre fue difícil, temperamental». «¿Difícil?». La voz de Elena finalmente se hizo oír, cargada de emoción contenida. «Usted me privó de comida por días, me humilló constantemente y planeaba venderme como ganado a un hombre que podría ser mi abuelo, solo para saldar las deudas de juego de su hijo. ¿A eso le llama ser difícil?». Doña Josefa abrió la boca para responder, pero Antonio levantó la mano, silenciándola. «Creo que ya he oído suficiente.
Elena es una mujer adulta y tiene todo el derecho de decidir su propio destino. Ella escogió quedarse aquí y en breve será mi esposa. Si tienen algún afecto real por ella, deberían respetar su decisión. Él hizo una pausa, su mirada recorriendo a los 3 visitantes antes de continuar. En cuanto a las acusaciones e intentos de fraude, estoy dispuesto a olvidar el incidente, siempre y cuando no haya más perturbaciones. De lo contrario, tendré que tomar medidas legales y puedo garantizar que tengo considerable influencia con las autoridades locales. La amenaza, aunque sutil, era clara. Doña Josefa, siempre astuta, reconoció cuando estaba derrotada. Con una dignidad forzada, se levantó. Bueno, si así están las cosas, Elena claramente hizo su elección. No vamos a molestarlos más. Ella hizo un gesto para que los hijos la siguieran, pero antes de salir se volvió hacia Elena con una mirada que mezclaba rabia y algo que podría ser interpretado como respeto renuente. Siempre supe que eras lista, muchacha. Parece que encontraste tu lugar. Espero que seas feliz. Sin esperar respuesta, se dirigió a la puerta, seguida por Ignacio, que lanzó una última mirada de resentimiento para Elena. Teresa, sin embargo, dudó. Se acercó rápidamente a Elena y, para sorpresa de todos, la abrazó brevemente. «Lo siento mucho», susurró en su oído. «Por todo. Sea feliz, hermana». Y entonces salió, siguiendo a su madre y a su hermano. El gesto inesperado de Teresa dejó a Elena momentáneamente sin reacción. Durante todos los años que convivieron, la media hermana nunca había demostrado ningún afecto, siempre siguiendo obedientemente las órdenes de la madre para tratar a Elena con distancia y frialdad. Aquel breve abrazo y las palabras susurradas revelaban una faceta de Teresa que Elena nunca había llegado a conocer. Cuando el ruido de los caballos anunció la partida de los visitantes, Elena finalmente soltó el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus ojos encontraron los de Antonio, que la observaba con una mezcla de preocupación y cariño. «¿Está bien?», preguntó él, acercándose y tomando sus manos entre las suyas. Elena asintió, incapaz de confiar en su propia voz en aquel momento. Antonio comprendió su silencio y no presionó. En su lugar, se volvió hacia Zulema, que había permanecido en la sala durante toda la escena, una presencia discreta pero reconfortante. «Zulema, creo que todos necesitamos un té más fuerte después de esto. ¿Puede prepararlo, por favor?». La ama de llaves asintió y salió rápidamente, dejando a la pareja a solas. «Siento mucho que haya pasado por esto», Antonio dijo suavemente cuando estaban solos. Sabía que eventualmente ellos podrían aparecer, pero esperaba que respetaran su elección. Elena finalmente encontró su voz. «¿Cómo supo mi edad real? Nunca mencioné la ciudad donde fui bautizada». Un leve sonrisa tocó los labios de Antonio. «Cuando decidimos casarnos, me pareció importante verificar todos los detalles legales. Contraté a un hombre de confianza para investigar discretamente. Él encontró su acta de bautismo y confirmó su edad. No lo mencioné antes porque no quería que pensara que estaba invadiendo su privacidad». En lugar de sentirse invadida, Elena se sintió profundamente conmovida por su preocupación en asegurar que todo estuviera legalmente correcto para protegerla. Era una prueba más del respeto y consideración que formaban la base de lo que sentían el uno por el otro. «Gracias», dijo simplemente, «por todo, por defenderme, por preocuparse, por amarla», completó él, con una suavidad que hizo que el corazón de ella se acelerara. Era la primera vez que la palabra amor era mencionada entre ellos. Antonio siempre había hablado de respeto, admiración, afecto, pero nunca explícitamente de amor. «Sí», ella susurró sintiendo las mejillas calientes, «por eso también». Él tocó su rostro con gentileza, un gesto que ya se había vuelto familiar y precioso. No planeaba decir esto así, en estas circunstancias, pero tal vez sea el momento adecuado. La amo, Elena. No es solo gratitud por haber traído luz de vuelta a mi vida, ni solo admiración por su fuerza y bondad. Es amor, simple y profundo. Las palabras,
dichas con tanta sinceridad, hicieron que los ojos de Elena se llenaran de lágrimas. «También lo amo, Antonio», respondió con el corazón desbordado de emoción. «Más de lo que imaginé ser capaz de amar a alguien». Él la atrajo gentilmente a sus brazos, en un abrazo que transmitía protección, cariño y promesa. Se quedaron así por un largo momento, como si el mundo exterior, con sus complicaciones y maldades, simplemente no existiera. Aquel encuentro con doña Josefa y sus hijos, aunque perturbador, tuvo un efecto inesperado. Fortaleció aún más el vínculo entre Elena y Antonio. Ella había enfrentado su pasado con la cabeza en alto y salido victoriosa. Él había demostrado no solo su amor, sino también su capacidad de proteger y defender lo que valora. Juntos, habían superado la primera verdadera prueba de su relación. En los días que se siguieron, la vida en la hacienda Santa Clara retomó su rutina tranquila. Los preparativos para la boda continuaron, ahora con un sentido de urgencia renovado. No por miedo a nuevas interferencias de doña Josefa. Ambos confiaban en que la amenaza velada de Antonio sería suficiente para mantenerla alejada, sino por un deseo genuino de oficializar su unión, de comenzar oficialmente su vida juntos. Sin embargo, una semana antes de la fecha marcada para la ceremonia, un nuevo elemento surgió para complicar la situación. Sebastián trajo la noticia mientras Antonio y Elena tomaban el desayuno juntos en la galería. «Patrón, llegó un grupo de indígenas a la entrada de la hacienda. Dicen que vinieron a hablar con la señorita Elena». El corazón de Elena dio un brinco. «¿Indígenas? ¿Sería posible que fueran...?» «¿De qué tribu son?», preguntó, la voz casi fallando de emoción. «Maxacali, señora», respondió Sebastián. El hombre más viejo, que parece ser el líder, dijo que supo que la hija de Iara estaba aquí. Iara, el nombre de su madre, que apenas recordaba haber oído. Pero ¿cómo? ¿Cómo habían descubierto dónde estaba? ¿Cómo sabían sobre ella? Elena miró a Antonio, sin saber qué hacer. Él cubrió su mano con la de él en un gesto de apoyo. «¿Quiere recibirlos?», preguntó suavemente. «Son su familia también». Elena asintió, incapaz de hablar. Una mezcla de miedo, curiosidad y esperanza la dominaba. Antonio se levantó, asumiendo el control de la situación con su habitual competencia. «Sebastián, llévelos hasta el patio grande bajo los mangos, ofrézcales agua y alimento, y dígales que pronto estaremos allí». Cuando el capataz salió, él se volvió hacia Elena, que permanecía paralizada en la silla. «No necesita tener miedo», dijo gentilmente. «Si no quiere verlos, puedo ir solo y explicar». «No», ella interrumpió reuniendo coraje. «Quiero ir, necesito ir. Es solo que nunca imaginé que este día llegaría». «Entiendo», respondió él. «Vaya a alistarse. Estaré a su lado todo el tiempo, si lo desea». Elena asintió, agradecida por el apoyo. En su habitación, se cambió rápidamente de ropa, optando por un vestido sencillo pero digno. Se miró en el espejo y, por primera vez, realmente vio los rasgos de su madre en su propio rostro. Los ojos ligeramente almendrados, los pómulos altos, los cabellos negros y gruesos, características que siempre habían estado allí, pero que nunca había realmente reconocido como parte de su herencia indígena. Cuando salió de la habitación, Antonio la esperaba en el pasillo. Juntos, caminaron hasta el patio, donde un grupo de cerca de 10 Maxacali aguardaba. Eran hombres y mujeres de varias edades, vestidos con una mezcla de ropa tradicional y prendas obtenidas del contacto con los blancos. Se destacaba entre ellos un hombre mayor, cuyo rostro marcado por el tiempo parecía contener la sabiduría de muchas generaciones. Al ver a Elena acercándose, el viejo dio un paso adelante, sus ojos oscuros estudiándola intensamente. Cuando habló, fue en un español sencillo pero claro. «¿Usted es hija de Iara Maxacali y Juan Silva?». Elena sintió que sus piernas temblaban. «Sí», logró responder. «Soy Elena Silva». Un murmullo recorrió el grupo. El viejo se acercó más, ahora a solo unos pasos de distancia. «Yo soy Kainá, hermano de su madre. Su tío». La palabra resonó en Elena como un eco distante, conectándola a un pasado que apenas conocía, a una parte de sí misma que siempre había estado ausente.
¿Cómo? ¿Cómo me encontraron?, preguntó la voz inestable. Kainá señaló a una mujer más joven en el grupo. Mi hija, su prima Jandira, trabaja en la ciudad. Oyó hablar de una muchacha de sangre mestiza que iba a casarse con el dueño de la hacienda Santa Clara. Cuando supo que el nombre era Elena, hija de Juan Silva, vinimos a ver si era realmente usted. Una mujer de mediana edad, con rasgos muy similares a los de la madre que Elena vagamente recordaba, se acercó. Yara hablaba mucho de usted, dijo en voz baja. Antes de partir, Elena sintió que el corazón se le oprimía. Mi madre, ella aún... No, respondió Kainá suavemente. Yara nos dejó hace 5 años, pero nunca dejó de pensar en usted, de preocuparse. Quería volver a buscarla, pero su padre escribió diciendo que usted estaba bien, que tenía una nueva madre, una nueva familia. La revelación alcanzó a Elena como un rayo. Su padre había impedido que su madre volviera, había mentido diciendo que ella estaba bien con la madrastra, pero ¿por qué? Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras intentaba procesar esa nueva información. Antonio, percibiendo su angustia, pasó el brazo alrededor de sus hombros en un gesto protector. Kainá observó el gesto y asintió levemente, como si aprobara. ¿Este es su futuro marido?, preguntó. Elena hizo un esfuerzo para recomponerse. Sí, este es Antonio Méndez. Antonio, este es Kainá, mi tío, hermano de mi madre. Antonio extendió la mano en un gesto de respeto. Es un honor conocerlo a usted y a todos ustedes. Elena es muy especial para mí. El viejo estrechó la mano ofrecida con una firmeza sorprendente para su edad. Veo bondad en sus ojos, hombre blanco. Eso es bueno. Mi sobrina merece bondad después de todo lo que pasó. ¿Cómo saben lo que pasé?, cuestionó Elena, confusa. Fue Jandira, su prima, quien respondió. Encontré a una mujer en la ciudad que conocía a su madrastra. Ella me contó cómo la trataban, cómo huyó. Cuando lo supe, Kainá insistió en que viniéramos a buscarla inmediatamente. ¿Buscarla?, repitió Elena, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Kainá asintió solemnemente. Usted es Maxakali, aunque sea también hija de Blanco. Tiene un lugar con nosotros, si lo desea. La oferta, tan inesperada como conmovedora, dejó a Elena momentáneamente sin palabras. Parte de ella, la parte que siempre se había sentido desplazada, incompleta, anhelaba conocer ese lado de su herencia, conectarse con la familia de su madre, aprender sus tradiciones e historias. Pero su corazón pertenecía ahora a Antonio y a la vida que estaban construyendo juntos en la hacienda Santa Clara. Como si leyera sus pensamientos, Antonio habló. Elena, si desea ir con su familia para conocer sus raíces, lo entenderé completamente. Nuestra boda puede esperar. La generosidad de aquellas palabras, la disposición de colocar los deseos y necesidades de ella por encima de los propios, solo reforzó el amor que Elena sentía por él. No quiero partir, respondió con firmeza, mirando primero a Antonio y luego a Kainá. Pero tampoco quiero perder la oportunidad de conocer a mi familia materna, de aprender sobre mi madre y nuestra gente. El viejo Maxakali pareció entender el dilema. Con una sonrisa que suavizó las arrugas de su rostro, ofreció. No necesita elegir, hija de Yara. Puede tener ambos. Estamos acampados cerca del río, a menos de 1 hora de aquí. Nos quedaremos por algún tiempo antes de regresar a nuestra aldea. Puede visitarnos cuando quiera, y después, si lo desea, venir a conocer la tierra de su madre. La solución propuesta era perfecta en su simplicidad. Elena podría mantener su vida con Antonio y aún así explorar esa nueva conexión con su herencia materna. Miró a Antonio, que asintió en aprobación. Sería un honor recibirlos en nuestra boda. Elena dijo, sintiendo una nueva confianza crecer dentro de sí. Y después, si lo permiten, me gustaría mucho visitar la aldea Maxakali, conocer el lugar donde mi madre creció. Kainá sonrió nuevamente, ahora con evidente satisfacción. Así se hará. Volveremos para su boda con regalos dignos de la hija de Yara, y cuando esté lista, las puertas de nuestra aldea estarán abiertas para usted y su marido. El encuentro continuó por algunas horas más,
con Elena absorbiendo ávidamente cada pedazo de información sobre su madre y la cultura Maxakali. Aprendió que Yara había sido una curandera respetada, conocedora de hierbas y rituales de curación, tal vez explicando su propia afinidad natural con las plantas. Supo que los Maxakali, aunque reducidos en número por los conflictos y enfermedades traídas por los blancos, mantenían orgullosamente sus tradiciones, su lengua y sus creencias. Cuando finalmente los visitantes partieron, prometiendo regresar para la boda, Elena se sentía transformada. Una pieza fundamental del rompecabezas de su identidad había encontrado su lugar, llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía con tanta intensidad. «Gracias», dijo a Antonio cuando se quedaron solos, observando al grupo alejarse por el camino que llevaba al río. «¿Por qué?», preguntó él, genuinamente confuso. «Por su disposición a posponer nuestra boda, si fuera mi deseo, por apoyar mi conexión con mi herencia indígena, por simplemente entender». Él sonrió, aquella sonrisa plena que antes era tan rara y que ahora aparecía con frecuencia cada vez mayor. «No tengo el derecho de privarla de conocer a su familia, a su historia. Además», él hizo una pausa, sus ojos brillando con un humor amable. «Siempre supe que me estaba casando con una mujer extraordinaria. Descubrir que ella también es parte de un pueblo tan rico en tradiciones y sabiduría solo confirma lo afortunado que soy». Elena sintió el corazón desbordante de amor. Con Antonio a su lado y esa nueva conexión con sus raíces, se sentía más completa de lo que jamás había imaginado posible. El futuro, que antes parecía incierto y amenazador, ahora se abría delante de ella como un camino iluminado por posibilidades. El día de la boda amaneció con el cielo de un azul intenso, sin una sola nube a la vista, como si la propia naturaleza bendijera la unión que estaba a punto de suceder. La hacienda Santa Clara estaba en pleno revuelo desde las primeras horas de la mañana. Empleados iban y venían, cargando flores, ajustando decoraciones, preparando el gran banquete que sería servido después de la ceremonia. Zulema, radiante en su vestido nuevo de satén azul oscuro, coordinaba todo con la eficiencia de un general en campo de batalla, garantizando que cada detalle estuviera perfecto para su muchacha, como ahora llamaba a Elena con cariño maternal. En la habitación que en breve dejaría de ser solo suya, Elena observaba su reflejo en el espejo de cuerpo entero, casi sin reconocer la imagen que le devolvía la mirada. El vestido de novia, hecho especialmente para ella por doña Lupita, la mejor costurera de la región, era de un blanco puro, con detalles de encaje delicado en el escote y en las mangas largas. Sencillo, pero elegante, resaltaba la belleza natural de Elena sin ostentación innecesaria. Jandira, su prima Maxakali recién descubierta, estaba a su lado, ayudándola con los últimos preparativos. En las 2 semanas desde el encuentro con su familia materna, Elena y Jandira habían desarrollado una conexión inmediata, como si los años de separación nunca hubieran existido. La joven indígena, que trabajaba como empleada en la ciudad pero mantenía orgullosamente sus tradiciones, se había convertido en un puente vital entre Elena y su herencia cultural. «Y mi madre estaría tan orgullosa», dijo Jandira, ajustando delicadamente la corona de pequeñas flores blancas y hojas verdes sobre los cabellos sueltos de Elena. Un estilo que mezclaba la tradición occidental con elementos de la cultura Maxakali. Ella y tía Yara eran muy cercanas, ¿sabe? Siempre decía que tía Yara era la más valiente de todas nosotras por haber seguido su corazón, incluso cuando eso significó dejar nuestra aldea. Elena sintió un nudo en la garganta. Aunque las historias sobre su madre traían una punzada de tristeza por la conexión perdida, también traían consuelo y un sentido de pertenencia que nunca había conocido antes. «¿Usted cree que ella aprobaría?» «Antonio, quiero decir...» Jandira sonrió, sus ojos oscuros brillando con certeza. «Sin duda, tío Kainá no habría aceptado participar en la ceremonia si no lo aprobara. Nuestros ancianos tienen el don de ver más allá de las apariencias, de ver la verdad en el corazón de las personas. Y el corazón de su Antonio es bueno y fuerte, como el tronco de un árbol antiguo». Antes que Elena pudiera responder, hubo un ligero golpe en la puerta. Era Zulema,
viniendo a revisar los últimos detalles. «¡Oh, es mi hija!», exclamó la ama de llaves, llevándose las manos al rostro, los ojos humedecidos. «Está absolutamente deslumbrante. Don Antonio se va a hincar cuando la vea». Elena se sonrojó levemente, pero sonrió agradecida. «¿Cómo está él?», preguntó, imaginando a su futuro marido en el momento de preparación para el gran día. «Nervioso como un niño en su primer día de escuela», respondió Zulema con una pequeña risa. «Sebastián está con él, intentando calmarlo. Nunca vi al patrón así, caminando de un lado a otro, revisando el reloj a cada minuto. ¿Quién diría que aquel hombre tan serio y controlado podría ponerse tan ansioso?». La imagen mental de Antonio nervioso hizo que Elena sonriera. Era reconfortante saber que él también sentía la importancia y la emoción de aquel momento, que no era solo ella cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre. «Los invitados ya comenzaron a llegar», continuó Zulema. «La capilla está bellamente decorada, exactamente como usted quería. Y sus parientes, Maxakali, están todos allí, luciendo sus vestimentas tradicionales». Causó cierto revuelo entre los hacendados vecinos, pero don Antonio dejó bien claro que todos deben ser tratados con el mayor respeto. Esto no sorprendió a Elena. En las últimas semanas, Antonio había demostrado un interés genuino por la cultura Maxakali, haciendo preguntas respetuosas a Kainá y a los otros, ofreciendo la hacienda como punto de encuentro para que Elena pudiera pasar tiempo con su recién descubierta familia. No había condescendencia en su actitud, solo curiosidad sincera y respeto. Un breve toque de campana a lo lejos anunció que era la hora. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Este era el momento que marcaría el inicio de su nueva vida, no más como la huérfana maltratada o la muchacha rescatada, sino como esposa, compañera, igual. «Estoy lista», dijo, más para sí misma que para las dos mujeres que la acompañaban. El camino de la casa principal hasta la pequeña capilla de la hacienda fue recorrido lentamente. Elena caminaba apoyada en el brazo de Kainá, quien había pedido el honor de llevarla al altar, asumiendo el papel que habría sido de su padre. El viejo Maxakali, imponente en sus vestimentas tradicionales adornadas con plumas y cuentas coloridas, irradiaba un orgullo sereno al lado de su sobrina. A lo largo del camino, empleados de la hacienda y sus familias formaban una especie de corredor, sonriendo y lanzando pétalos de flores silvestres. Elena reconoció cada rostro, cada nombre. En solo algunos meses, aquellas personas se habían convertido en su comunidad, su nueva familia extendida. La pequeña capilla, construida por el abuelo de Antonio, resplandecía en la luz dorada del final de la tarde que entraba por las ventanas altas. Velas encendidas creaban una atmósfera acogedora y casi mágica. En las bancas de madera sencillas estaban sentados los invitados, hacendados vecinos y sus familias, comerciantes de la ciudad con quienes Antonio mantenía negocios, y los Maxakali, ocupando un lugar de honor en las primeras filas, sus trajes tradicionales trayendo un colorido vibrante al ambiente, y allá adelante, esperándola con una expresión que mezclaba nerviosismo y profunda alegría, estaba Antonio. Vestido con un traje oscuro impecablemente cortado, cabellos y barba bien arreglados, parecía más joven y más vibrante que nunca. Sus ojos verdes no dejaron los de ella por un segundo mientras avanzaba por el pasillo central. A su lado estaba el padre Joaquín, un hombre mayor y amable que había servido como guía espiritual de la familia Méndez por décadas. La ceremonia fue sencilla y emocionante. Padre Joaquín habló sobre el amor que nace de los momentos más inesperados, sobre cómo Dios trabaja de formas misteriosas para unir dos almas que se complementan. Elena y Antonio intercambiaron votos escritos por ellos mismos, palabras sinceras que hablaban no de un amor arrebatador nacido a primera vista, sino de un afecto construido día tras día, sobre cimientos de respeto, gratitud y admiración mutua. «Elena», dijo Antonio, su voz normalmente firme, ahora ligeramente temblorosa por la emoción. «Cuando la encontré en aquel atardecer a la orilla del camino, no sabía que estaba encontrando también mi futuro. Usted trajo luz donde solo había sombras, esperanza donde había resignación, vida
donde solo había existencia. Prometo honrarla todos los días, respetarla como igual y construir a su lado un hogar donde nunca faltará pan en la mesa ni afecto en el corazón. Elena, con lágrimas en los ojos, respondió: Antonio, usted me extendió la mano cuando más la necesité, no por lástima, sino por genuina bondad. Me ofreció no solo un techo, sino dignidad. No solo comida, sino nutrición para el alma. Me enseñó que familia no es solo la que nacemos, sino también la que elegimos y construimos. Prometo caminar a su lado con lealtad y amor, compartiendo alegrías y dificultades, sueños y realidades, hoy y siempre. Al final, cuando Padre Joaquín los declaró marido y mujer, el beso que selló la unión fue breve y casto, pero cargado de promesa y ternura. La fiesta que se siguió fue una celebración que fusionó dos culturas de manera armoniosa. Bajo el cielo estrellado del semidesierto del Bajío, en el amplio patio de la hacienda iluminado por farolillos de papel, abundante comida fue servida en largas mesas decoradas con flores del campo. La cena tradicional mexicana, con sus carnes asadas, frijoles charros y atole, compartía espacio con platillos de la gastronomía Maxacali, preparados especialmente por los parientes de Elena. La música también reflejaba esa fusión cultural. Guitarristas locales se turnaban con cánticos e instrumentos tradicionales indígenas, creando una atmósfera única y vibrante. Observando la escena desde su mesa, Elena sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi le quitó el aliento. Vio a Zulema bailando alegremente con Sebastián, sus rostros sonrojados de alegría y quizás un poco de vino. Vio a Kainá conversando animadamente con el padre Joaquín, probablemente intercambiando sabidurías ancestrales de sus respectivas tradiciones. Vio a Jandira enseñando a algunos niños de la hacienda a hacer pulseras de semillas coloridas, y vio a Antonio, su marido, observando todo con una sonrisa de satisfacción, como si tampoco pudiera creer en la belleza de ese momento. ¿Feliz?, preguntó él, notando su mirada. Más de lo que jamás imaginé posible, respondió Elena, entrelazando sus dedos con los de él sobre la mesa. A veces pienso que aún estoy soñando, que voy a despertar de vuelta en aquella casa oscura, oyendo los gritos de doña Josefa. Antonio llevó la mano de ella a sus labios en un gesto de ternura. No es un sueño, mi Elena, es real. Usted está en casa ahora, rodeada por personas que la aman, y yo soy el más afortunado entre todos por haber conquistado su corazón. La fiesta avanzó noche adentro, pero en determinado momento, Elena y Antonio lograron escapar discretamente para un momento a solas en la galería de la casa principal. La luna llena bañaba todo en una luz plateada, creando un escenario casi mágico. «Hay algo que quiero mostrarle», dijo Antonio, un brillo misterioso en los ojos. Tomó su mano y la condujo hasta la oficina, una sala que Elena conocía bien de las noches de lectura y lecciones. De un cajón con llave, él retiró un pequeño paquete de tela. «Esto fue de mi madre, y antes de ella, de mi abuela», explicó desenvolviendo el objeto con cuidado. Era una delicada pulsera de plata, trabajada con pequeñas flores entrelazadas. Es tradición en la familia Méndez que sea pasada a la nueva señora de la casa el día de su boda. Elena observó la joya con admiración, conmovida por el significado del gesto. Antonio no estaba solo dándole un regalo valioso, sino aceptándola oficialmente en el linaje familiar, reconociéndola como igual, como parte integral de la historia que continuarían juntos. «Es hermosa», dijo suavemente, extendiendo el pulso para que él le colocara la pulsera. Encajó perfectamente, como si hubiera sido hecha para ella. «Gracias, Antonio, por esto, por todo». Él sostuvo sus manos en las suyas, su mirada intensa y sincera. «Quiero que sepa que la hacienda Santa Clara ahora es tanto suya como mía. No es solo un lugar para que usted viva, es su hogar, su tierra. Usted tiene voz aquí, tiene derechos. Lo que construyamos a partir de hoy, lo construiremos juntos, como compañeros». Las palabras de él tocaron a Elena profundamente. Conociendo la historia de la región, sabía cuán significativa era aquella declaración. En un lugar donde las mujeres
Rara vez tenían voz o derechos sobre propiedades. Antonio estaba declarándola no solo esposa, sino compañera en todos los sentidos. «Eso significa mucho para mí», respondió, sintiendo la emoción oprimir su garganta. «Prometo honrar su confianza y trabajar a su lado para hacer de esta tierra un lugar aún mejor». Él sonrió, aquella sonrisa plena que antes era tan rara y que ahora aparecía con frecuencia cada vez mayor. «Ya la está haciendo mejor solo por estar aquí». El beso que compartieron entonces fue diferente de los anteriores. Había en él una promesa silenciosa, un reconocimiento de lo que vendría a continuación, del inicio de una intimidad más profunda que sellarían más tarde como marido y mujer. Cuando regresaron a la fiesta, nadie pareció notar su breve ausencia. La celebración continuaba a pleno vapor, con bailes y risas resonando en la noche. En determinado momento, Kainá pidió la atención de todos. El viejo Maxacali se irguió en toda su dignidad, el silencio cayendo sobre la multitud mientras él se preparaba para hablar. «Hoy», comenzó en su español sencillo pero elocuente, «dos ríos se encuentran para formar un nuevo cauce. Elena, hija de Yara Maxacali y Juan Silva, se une a Antonio Méndez en un lazo que trasciende mundos. Como representante de su pueblo materno, ofrezco mi bendición y un regalo». Él hizo un gesto y dos jóvenes Maxacali trajeron un objeto grande, cubierto por una tela colorida. Al remover la cobertura, se reveló una cuna bellamente esculpida en madera oscura, decorada con símbolos tradicionales Maxacali y pequeños detalles de plata, un toque occidental que representaba la fusión de las dos culturas. «Esta cuna, continuó Kainá, fue hecha por manos Maxacali con madera de árbol centenario de nuestra tierra sagrada. Es nuestro regalo para los hijos que vendrán, niños que llevarán la sangre de dos pueblos, dos tradiciones en sus venas. Que sean fuertes como la madera de este árbol, profundos como sus raíces y altos como sus ramas que alcanzan el cielo». Elena sintió las lágrimas rodar libremente por su rostro. La cuna era no solo un regalo lindísimo, sino un símbolo poderoso de aceptación y esperanza para el futuro. Representaba la bendición de su familia materna para la nueva vida que comenzaba y para las vidas que podrían surgir de esta unión. Antonio, visiblemente emocionado, se adelantó para agradecer. «Honramos profundamente este regalo y el significado que conlleva. Prometo que cualquier niño que llegue a dormir en esta cuna conocerá y respetará sus raíces, Maxacali tanto como sus raíces europeas. Será criado para valorar ambas culturas, ambas historias, como partes igualmente importantes de su identidad». Las palabras de Antonio fueron recibidas con aprobación por todos los presentes, tanto los Maxacali como los invitados no indígenas. Era un momento de unión genuina, de puentes siendo construidos entre mundos que, por demasiado tiempo, habían permanecido separados por prejuicio e incomprensión. La noche avanzó y eventualmente los invitados comenzaron a dispersarse. Los Maxacali regresaron a su campamento cerca del río, prometiendo visitas frecuentes. Los hacendados vecinos partieron en sus carrozas, comentando sobre lo inusitada y memorable que había sido la celebración. Finalmente, cuando solo algunos empleados más cercanos permanecían ayudando en la limpieza, Elena y Antonio se retiraron a sus aposentos. La suite principal de la casa, antes ocupada solo por Antonio, había sido completamente renovada para la llegada de Elena. Muebles nuevos, cortinas frescas, un tocador elegante para ella, cada detalle pensado con cariño para hacerla sentirse verdaderamente en casa. En la privacidad de aquel espacio que ahora compartirían, lejos de las miradas y expectativas ajenas, pudieron finalmente relajarse. Antonio ayudó a Elena a remover la corona de flores de sus cabellos, un gesto sencillo, pero cargado de intimidad. Sus ojos se encontraron en el reflejo del espejo, y en aquella mirada estaba todo lo que necesitaban saber, que estaban exactamente donde debían estar, con exactamente quién debían estar. Las primeras semanas de matrimonio pasaron en una especie de burbuja dorada de felicidad. Elena asumió plenamente su papel como señora de la Hacienda Santa Clara, no solo en las tareas domésticas,
sino también aprendiendo sobre la administración de la propiedad. Antonio, fiel a su promesa, la incluía en todas las decisiones importantes, le explicaba los detalles de la producción de café, la presentaba a los contactos comerciales, garantizando que todos entendieran que ella hablaba con su voz y autoridad. En las tardes libres, Elena dividía su tiempo entre las visitas al campamento Maxakali, donde aprendía cada vez más sobre la cultura y tradiciones de su madre, y el desarrollo de un proyecto personal que tomaba forma en su mente. Una pequeña escuela para los hijos de los trabajadores de la hacienda y de las propiedades vecinas. Siempre quise aprender más cuando era niña, pero las oportunidades eran tan limitadas, le explicó a Antonio cuando compartió la idea. Pienso en cuántos niños por ahí tienen hambre de conocimiento, pero nadie para alimentarla. Antonio no solo apoyó el proyecto, sino que ayudó a hacerlo realidad. Un antiguo almacén cerca de las casas de los trabajadores fue reformado y transformado en un aula espaciosa e iluminada. Libros fueron encargados, pupitres construidos por el carpintero de la hacienda, un pizarrón instalado. Elena, que continuaba sus propias lecciones con Antonio y ahora también estudiaba con ahínco por cuenta propia, se preparaba para ser la profesora. Yandira, que decidió permanecer en la región incluso después de la partida de la mayoría de los Maxakali, se ofreció a enseñar a los niños sobre la cultura indígena, sus historias, artesanía y conocimientos sobre la naturaleza. En una tarde particularmente cálida, cerca de 4 meses después de la boda, Elena y Antonio estaban sentados en la galería, observando la puesta de sol que teñía el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La escuela estaba a punto de iniciar sus actividades con más de 20 niños ya inscritos, algunos viniendo de hasta 2 horas de distancia a pie. Tal era el interés despertado por la iniciativa. «Estoy nerviosa», admitió Elena, recostada en la silla mecedora que se había vuelto su lugar favorito. «¿Y si no soy una buena profesora? ¿Si los niños no aprenden conmigo?» Antonio tomó su mano, un gesto que se había vuelto tan natural entre ellos como respirar. «Usted será maravillosa. Tiene paciencia, inteligencia y, sobre todo, genuino amor por el conocimiento. Los niños sentirán eso». Ella sonrió reconfortada por sus palabras. Una leve brisa meció los cabellos sueltos de Elena, trayendo el dulce aroma de las flores del jardín que había comenzado a cultivar, una mezcla de especies tradicionales mexicanas y plantas medicinales que había aprendido de los Maxakali. «Tengo algo para contarle», dijo después de un momento de silencio contemplativo. Algo que percibí hace algunas semanas, pero quería tener certeza antes de compartirlo. Antonio se volvió hacia ella, su expresión inmediatamente atenta. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?» Elena sonrió, colocando una mano sobre el vientre a un plano. «Más que bien. Antonio, estoy esperando un hijo». La expresión de él se transformó de preocupación a absoluto asombro, y entonces a una alegría tan pura e intensa que Elena sintió su propio corazón expandirse en el pecho. «Un hijo», él repitió, como si necesitara oírlo nuevamente para creer. «¿Estás segura?» Ella asintió, sus ojos brillando de emoción contenida. «Doña Concepción confirmó ayer. Debo de tener casi 3 meses. La criatura nacerá a principios del próximo año». Antonio cayó de rodillas delante de ella, colocando las manos con reverencia sobre su vientre, como si pudiera de alguna forma sentir la pequeña vida que crecía allí dentro. Cuando levantó el rostro para mirarla, había lágrimas en sus ojos. «Elena», dijo, la voz entrecortada, «usted me dio todo lo que jamás me atreví a soñar nuevamente. Un hogar lleno de amor, un propósito renovado y ahora una nueva oportunidad de ser padre. No sé cómo agradecer». Ella tocó su rostro con ternura, secando una lágrima que escurría por la mejilla barbuda. «No necesita agradecer por lo que construimos juntos, mi amor. Cada bendición en nuestra vida es compartida, así como cada desafío lo será». En aquella noche, acostados lado a lado en su cama, hicieron planes para el futuro. Hablaron sobre nombres, mexicanos, españoles, Maxakali, sobre cómo organizarían la antigua habitación de Santiago para el nuevo bebé, sobre cómo Elena conciliaría la escuela con la maternidad. Soñaron a lo grande.
como solo es posible hacer cuando se tiene al lado a alguien que cree en ti incondicionalmente. Y entonces, cuando la conversación se dio lugar a un silencio cómodo, Elena percibió con claridad cristalina el viaje extraordinario que la vida había trazado para ella, del hambre literal que la había derribado a la orilla de aquel camino, al amor que ahora nutría su alma y su cuerpo, de la orfandad emocional a la pertenencia plena, no solo a una persona, sino a una comunidad, a una historia, a un legado. «Es extraño», murmuró, ya casi quedándose dormida en los brazos de Antonio. «¿Qué?», él preguntó suavemente. «¿Cómo la vida puede cambiar tan completamente en tan poco tiempo? ¿Cómo el destino puede llevarnos exactamente a donde necesitamos estar, incluso cuando pensamos estar perdidos para siempre?» Antonio acarició sus cabellos, meditando sobre sus palabras. «Tal vez no sea el destino», respondió finalmente. «Tal vez sea solo la vida recompensando a aquellos que, incluso en las mayores adversidades, mantienen la bondad y la esperanza vivas en sus corazones. Y en eso, mi Elena, usted siempre fue extraordinaria». Ella sonrió en la oscuridad, sintiéndose perfectamente en paz. Aquí estaba el verdadero milagro, no solo haber sobrevivido, sino haber florecido, no solo haber encontrado un refugio, sino haber construido un hogar, no solo haber sido amada, sino haber aprendido a amar en retorno, plena y libremente. En la hacienda Santa Clara, donde antes reinaba el silencio de la pérdida, ahora resonaban voces de niños aprendiendo, canciones Maxacali siendo enseñadas, risas compartidas alrededor de la mesa, y en medio de todo esto, en el centro de este nuevo mundo, estaban Elena y Antonio, dos corazones marcados por el dolor, ahora unidos en la más profunda alegría. La pequeña vida creciendo en el vientre de Elena era la prueba viva de que, incluso en los suelos más áridos, cuando cultivados con ternura y perseverancia, pueden brotar los más bellos jardines. Es eso lo que el amor hace: transforma desiertos en oasis, transforma hambre en abundancia, transforma extraños en familia. Lo que comenzó como un encuentro casual a la orilla de un camino polvoriento se convirtió en la más rica de las cosechas, una cosecha de amor, de pertenencia, de posibilidades infinitas. Y para Elena, que una vez se desmayó de hambre en ese mismo camino, no había banquete más satisfactorio que este. Estimados escuchas, esperamos que el viaje de Elena y Antonio haya tocado sus corazones, mostrando cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Para continuar esta inmersión en narrativas emocionantes como esta, preparamos una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si esta historia despertó algo en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle ese like especial al video. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida y la belleza de los sentimientos humanos. ¿Y ustedes ya han vivido o presenciado un amor que nació de la adversidad y floreció en ternura? Compartan sus experiencias en los comentarios. Su historia puede ser la próxima en inspirar a miles de personas.